Ok, Hechos, capítulo 24. Vamos a leer todo el capítulo. Son 27 versículos. Y en reverencia al Señor, pongámonos de pie para leer su palabra. Hechos, capítulo 24, dice: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Lisías, con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que ha dicho, podrá confirmar las cosas que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Por esto, admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos: por la resurrección de los muertos sois juzgados hoy ante ustedes. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo: cuando venga el comandante Lisías, decidiré el caso de ustedes. Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza,
de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hemos leído un largo capítulo, pero todos estos sermones, ya finalizando la carta, el libro de Hechos, van a ser extensos, pero tenemos el juicio frente a Félix, el juicio frente al gobernador Félix. Y si podemos tomar un versículo para resumir este gran capítulo, creo yo, por el estudio que he hecho, que es el versículo 16, que dice, en la defensa que Pablo va a presentar, él dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué Pablo dijo esta frase frente a sus acusadores y ante Félix? De que él se esforzaba por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y es porque Pablo estaba rodeado de hombres con mala conciencia. Estaba rodeado de hombres con una conciencia entenebrecida, una conciencia corrompida o una conciencia cauterizada, como la palabra nos enseña. Y la conciencia, creo yo, que puede encerrar todo este capítulo, la conciencia del hombre. Porque el Señor ha puesto una conciencia dentro de nosotros. Dios ha puesto una conciencia dentro de nosotros. Hermanos, ¿han escuchado su conciencia? ¿Han escuchado su conciencia hablar? ¿Han tratado de callar su conciencia algunas otras veces? ¿Han escuchado la conciencia cuando les advierten cosas que no deben hacer o decir antes de hacerlas? Y después su conciencia, cuando ya metieron la pata, que les dice, no debiste haber hecho eso. Esa conciencia la ha puesto Dios en nosotros. Es la ley de Dios en nosotros, como dice Romanos capítulo 2, que Él ha puesto la ley, ha grabado su ley en nosotros para que podamos discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Algunos lo han definido como un testigo interno para entender cuál es la responsabilidad moral de cada individuo. Y es un beneficio que tenemos y que Dios nos ha dado para nuestra vida, la conciencia. La conciencia está en nosotros y la conciencia, y presta atención aquí, puede ser informada, la conciencia puede ser informada, la conciencia también puede ser iluminada, pero también puede ser corrompida y también, en un extremo, cauterizada, dormida por completo. Y es lo que narra el libro de Romanos en el capítulo 1. Hombres que conociendo a Dios, rechazaron a Dios, comenzaron cada vez a escuchar menos a Dios, a ser irracionales, a entenebrecer su entendimiento, a dormir o anestesiar su dolor frente al pecado. Y aquí vamos a encontrar esa clase de hombres también frente a Pablo, personas con una conciencia adormecida, cauterizada o corrompida. ¿Estamos viviendo bajo la ley de Dios, hermanos? ¿Estamos viviendo bajo la ley de Dios? ¿O pensamos o creemos que estamos viviendo bajo la ley de Dios? Seguramente calzamos en una de estas dos respuestas y preguntas. O
¿estamos viviendo conforme a la ley de Dios y obedeciendo su palabra? ¿O creemos que estamos viviendo bajo los principios de Dios y bajo su palabra, con una conciencia corrompida y entenebrecida? Y esto es muy importante a tratar, sobre todo por lo que nos va a exponer el texto acerca de las conciencias de estos hombres. Las conciencias adormecidas, las conciencias corrompidas que estos hombres van a tener frente a Pablo. Ahora, para no empezar desde el aire, y yo sé que ustedes han seguido también esta serie de sermones, estamos en medio de un contexto. Obviamente hemos llegado aquí frente a Félix por un desarrollo que ha venido ya desde el capítulo 21, cuando Pablo va a Jerusalén, a pesar de que muchos le dijeron que no fuera, a pesar de que muchos, hasta profetas, le dijeron lo que le iba a pasar, pero él entendió y pudo entender claramente que Dios lo estaba guiando a Jerusalén, a padecer y a ser testigos frente a el Sanedrín, los judíos y los demás pueblos. Ahora, en el capítulo 21, Pablo llega a Jerusalén, comienza este alboroto en el templo y van a intentar matar directamente a Pablo. No había ninguna intención de un juicio, como lo vemos en el texto. Comienza este alboroto, intentan matarlo, es protegido por la compañía romana, si bien recuerdan, y también es llevado frente a este concilio en Jerusalén, donde también querían puro tomarlo para matarlo, y él ahí, si recuerdan, él ocupa la astucia de la serpiente, ¿ya?, para iniciar un altercado entre fariseos y saduceos, ¿sí? Y le dice, yo estoy siendo juzgado por creer en la resurrección de entre los muertos. Y ahí se arma un alboroto, una pelea entre saduceos y fariseos. Después de eso es protegido también por Claudio Lisias, quien es el comandante, porque hay una conspiración contra Pablo. Se está armando un equipo, ya más de 40 hombres estaban ayunando con la determinación de matar a Pablo. Y es llevado a Cesarea, donde estamos actualmente en el capítulo 24, para ser juzgado por Félix, el gobernador de esta provincia. Entonces, ahí es donde nos encontramos. Pero es imposible, hermanos, no conectar este texto con dos pasajes claves en el libro de Hechos. El primero está en el capítulo 23, versículo 11, cuando el Señor le dice a Pablo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. ¿Qué estaba haciendo Pablo frente a Félix? Testificando de Jesucristo mientras iba camino a Roma. Y este pasaje está conectado al capítulo 1, versículo 8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿cierto? Desde Jerusalén, y en este punto, hasta Cesarea y después, más adelante, Roma. Entonces vemos cómo la palabra del Señor se va cumpliendo con todo esto. Ahora, indudablemente estamos en un contexto de un juicio legal, pero para Pablo no era un juicio legal. Para Pablo, y como él se va a defender, es un juicio moral. Es un juicio moral. Ahora, en cuanto a Félix, el historiador romano Tácito va a hablar y va a describir a Félix como el maestro de la crueldad y la lujuria. ¿Sí? No tenía muy buen currículum moral, Félix, que ejercía poderes de un rey con un espíritu de un esclavo, porque él fue un esclavo que fue liberado por Antonia, la madre del emperador Claudio, y fue, de cierta manera, el regalón, como decimos nosotros, y fue puesto en autoridad sin tener las capacidades para liderar y para gobernar. Y también era un hombre no muy cuidados en el aspecto sexual también, ¿ya? Porque también era muy inmoral y tuvo también varias esposas.
Entonces, no era muy conocido por su moralidad, sino todo lo contrario, por su inmoralidad. Entonces, tuvo realmente él 3 esposas, ¿ya? Un gobierno cruel, lleno de anarquía también de parte del pueblo. Los judíos realmente no tenían una muy buena opinión de él. Todo lo contrario, ellos mismos van a ser los que van a presionar para que después él lo saquen, y se salvó de la muerte, Félix, como vamos a ver más adelante, pero vemos que este juez no es muy buen juez. Pero aquí es donde es llevado Pablo. Así que en el versículo 1 dice lo siguiente. Aquí está la acusación a Pablo, versículo 1 al 9. Los acusadores eran Ananías, que ya lo vimos en el capítulo 23, donde es quien le manda a dar una bofetada a Pablo, y Pablo le dice una profecía de maldición, y le dice que Dios lo va a bofetear a él. Pared blanqueada, si no me equivoco, le dice eso. Este es el mismo sumo sacerdote Ananías, quien se tomó la molestia, ¿sí?, de dejar sus labores y su familia para ir a Cesarea, 100 kilómetros fuera de Jerusalén, para ir y perseguir a Pablo. También están algunos de los ancianos, que seguramente eran fariseos, no saduceos, por lo que vamos a ver más adelante, y también un abogado. También se tomaron la molestia de pagar un buen abogado, Tértulo, quien seguramente era un judío helenista, que tenía alto conocimiento de la ley romana, pero a la vez era celoso por la ley de Dios. Entonces, estos son los acusadores. Dice el versículo 1, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Vamos a ver la mala conciencia de estos hombres, la conciencia corrompida, o la conciencia, mejor dicho, en este caso, cauterizada. Esa es la mejor expresión para la conciencia de ellos, porque no tenían ningún remordimiento. Eso hace la conciencia cauterizada. Está dormida, no ve, no siente, simplemente hace. Su conciencia estaba cauterizada. Podemos verlo en su determinación, hermanos, profunda, en su determinación profunda por matar a Pablo. Se tomaron la molestia de viajar 100 kilómetros, de gastar recursos económicos para seguirlo y para quitarle la cabeza, la vida a Pablo. Vemos que se toman la molestia de ir, se toman el trabajo, y bien dijo el Señor Jesucristo, voy a buscarlo aquí en la Escritura, bien dijo el Señor Jesucristo sobre ellos cuando les habló cara a cara. Estamos hablando de estas mismas generaciones, de estos mismos líderes que también el mismo Señor Jesús enfrentó. Pero miren lo que dice Mateo 23, 27 al 33. Escuchen, miren lo que le dijo el Señor cara a cara. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de mucha inmundicia. Así también ustedes, por fuera, parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edifican sepulcros de los profetas y adornan sus monumentos de los justos. Y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo le envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán
y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, lo que dijo el Señor, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Esta es la clase de hombres que siguieron a Pablo hasta Cesarea. Asesinos, serpientes, camada de víboras que querían matar de nuevo a otro profeta. Estaban determinados a eliminar a Pablo, a asesinarlo. ¿Cómo una conciencia buena delante de Dios y una conciencia buena delante de los hombres podría hacer tal acto? ¿Estos hombres estaban obedeciendo la ley de Dios al perseguir a Pablo o la estaban quebrantando? ¿Estos hombres estaban obedeciendo la ley de Dios y buscando la justicia entre el pueblo al tratar de matar a Pablo o necesitaban y debían hacer un juicio justo? Su conciencia estaba cauterizada. Estaban determinados a eliminar a Pablo. Ese era un deseo profundo de que alguien deje de existir, el deseo profundo de que alguien deje de estar, de que alguien ya no esté frente a nuestros ojos, un espíritu sanguinario, perverso, de serpiente, de víbora. Si viene a nuestra mente tal vez alguna persona que desearíamos que no existiera, podríamos tener esta misma conciencia. ¿Hay alguien en nuestra vida que preferiríamos que esté muerto? ¿Que preferiríamos que no, al menos, no venga a esta iglesia? ¿O que no se me cruce en el trabajo? También podemos tener este tipo de conciencia cauterizada, propensa a eliminar a alguien en el fondo de nuestros corazones. Pero vemos que estos hombres no tenían realmente una conciencia buena porque estaban determinados a hacer lo que fuera para lograrlo. Y debemos tener cuidado con eso, porque comienza con un deseo, comienza con una molestia, comienza con pensar solo en uno mismo y no mirar la palabra de Dios, hasta que se convierte en sangre derramada frente a nuestros ojos. También podemos ver su mala conciencia, hermanos, a través de la adulación falsa que hicieron ante Félix, ya que vemos a Tertulio halagando a Félix, cuando la verdad es que ninguno de ellos los respetaba realmente. Le van a decir en el versículo 2 en adelante que le dijeron al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas a favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud. Oh, excelentísimo Félix. Esta obviamente era una adulación falsa, una adulación mentirosa, con mala conciencia. Podemos ver o creerle a este abogado que estas palabras que está diciendo aquí son sinceras cuando está llevando a cabo un juicio que es injusto. ¿Podemos creerle a este abogado que sus palabras realmente son sinceras, son genuinas, cuando está buscando matar a un justo sobre la tierra? Son palabras falsas, de adulación falsas. Debemos tener una buena conciencia, hermanos, al hablar frente a los demás. No halagar, eso es ser hipócritas, como estos hombres eran hipócritas, que es parte también de tener una mala conciencia. Adular por adular. Es decirle a un hermano: uy, hermano, qué bendición tenerte. Y él después en otra mesa hablar mal de él. Eso es una adulación falsa. Tenemos que hablar la verdad, que nuestra palabra sea sí o que nuestra palabra sea no. Ser sinceros de corazón y tener una buena conciencia en cuanto a eso.
no que después nuestra conciencia nos acuse. También podemos ver su mala conciencia, hermanos, por sus falsas acusaciones. En el versículo 4 al 6 va a decir: pero para no molestarte más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre verdaderamente es una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por del mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme la ley. Mentiras. Mentiras sobre Pablo. Mentiras porque él no provocó ningún tumulto, ningún alboroto. Mentiras porque él nunca profanó el templo. Mentiras de parte de ellos. Éxodo 23:7 dice: aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable, dice Dios. Aléjate de la acusación falsa. El acusador se convierte en culpable cuando acusa. ¿Lo había pensado así? Cuando usted acusa falsamente a otro, usted se está automáticamente culpando a sí mismo de mentira, de acusador falsamente. Sabemos que el acusador es el diablo, el acusador de los hermanos. El diablo es el iniciador de la calumnia. El diablo es quien nos acusaba día y noche frente al Padre. Y el que hace las obras del diablo es hijo del diablo. Por lo tanto, hermanos, debemos alejarnos de ser acusadores, sino que nuestra palabra hable la verdad, emane la verdad. Y sobre todo, si son acusaciones falsas. Sobre todo, si es algo que no tenemos pruebas para realmente hablar de esas cosas. Estos hombres tenían una mala conciencia porque eran falsos. Acusaban injustamente a Pablo. Estaban llenos de mentiras sobre sus intenciones y sobre el tribuno. Porque, ¿qué le dijeron en el versículo 6? Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme la ley. Mentira. Ellos querían lincharlo, matarlo en ese mismo momento. Ni con el Señor, el Hijo de Dios, pudieron hacer un justo juicio, menos con un servidor del rey. Ellos querían matarlo despiadadamente. Por ningún momento se les pasó por la cabeza hablar, buscar pruebas y hacer un justo juicio. Ellos realmente decían mentiras sobre sus intenciones y también mentiras sobre el comandante Claudio Lisias, porque en el versículo 7 van a decirle a Félix: pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Lo que hizo realmente Claudio Lisias fue salvarle la vida a Pablo. Sí, seguramente se los quitó con violencia porque eran la guardia romana, pero lo que hizo realmente es salvarle la vida a Pablo, salvar a un justo de manos de un injusto. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de estas cosas. Ellos no estaban interesados en hacer justicia. Ellos no estaban interesados en obedecer la palabra de Dios. Buscaban sus propios intereses, buscaban sus propios deseos en medio de este asunto. Y el problema con esto, hermanos, y yo sé que ustedes lo saben, es que nosotros, como mundo, como nación, hoy vivimos como estos ancianos. Porque estos eran unos hombres mentirosos, pero nosotros también. Nosotros mentimos todo el tiempo. Y hay un gran problema con esta generación. Y es que mentimos por cultura. Con cosas tan simples como cuando le preguntan: ¿cómo estás?
todos mentimos. Decimos estamos bien. Porque vivimos en una cultura de apariencia, una cultura oscura donde lo más importante es la apariencia. Y decir no estoy bien rompe y quebranta mi apariencia. Somos una generación mentirosa. Nos cuesta decir la verdad. Incluso cuando llegamos tarde al trabajo o a la iglesia, ¿qué es lo primero que decimos? Una mentira, generalmente. Estoy generalizando con el país y el mundo entero. Una mentira. Muy pocos dicen la verdad. Perdón, jefe, me quedé dormido. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero siempre alguien más tiene la culpa. El tránsito, mi esposa, es que los niños, es que el auto me partió, es que el taco. Pero la verdad es que me quedé dormido. Perdón. Esa es la verdad. Estamos tan acostumbrados a mentir, hermanos, que está metido en todo nuestro sistema de vida, por todas partes. Afloran y afloran las mentiras. Y lo peor es que pensamos que no es tan malo, que no es tan malo, que está bien, que no es tan grave, que nadie ha muerto por una mentira. Mentira. Muchos han muerto por una mentira. Muchos han sido enjuiciados falsamente por una mentira. Tenemos que cuidarnos y luchar contra esta cultura que su marea es fuerte para ser hijos de la verdad, para que nuestra boca hable la verdad. La lengua es peligrosa, mis hermanos y mis hermanas. Santiago, capítulo 3, va a hablar de ello. Puede ser veneno mortal, un fuego que incendia bosques. Por eso nuestra boca tiene que ser guiada siempre por la verdad y siempre debe hablar la verdad. Muchas veces los cónyuges se mienten entre sí con cosas tan simples como no decirle al papá, ¿cierto?, lo que el hijo hizo, porque si no va a haber problemas. Perverso. Son cosas tan simples que para nosotros son cotidianas y no son tan malas, pero es perverso ocultar una información importante al pastor de la familia. Y la peor de todas es decir que amamos a Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. Vivimos como ateos. Somos una generación cristiana atea, podríamos decirle. Creemos y decimos que amamos y Dios es el primero. ¿Escuchado eso? God first. Cosas así. Pero, ¿y tu vida qué? ¿Tu vida, ¿dónde está Jesús en tu vida? No está. Y eso significa que tus palabras son mentiras, que no amas a Dios. Puede ser que sí seas creyente, pero no estás amando a Dios como tiene que ser amado y reverenciado. Por último, también podemos ver su mala conciencia, hermanos, la mala conciencia de estos hombres por el perjurio de los ancianos. Y esta es una de las partes más perversas de este relato. Versículo 9 dice: los judíos, estos son los ancianos de Israel, los líderes espirituales, los que conocen la doctrina, los que son expertos en la palabra de Dios, los que son también las figuras a seguir en el pueblo. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Esto es perjurio. La ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos dicen: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y esto es lo que estaban haciendo estos ancianos, dando falso testimonio contra su prójimo. ¿Y qué evidenciaba esto, hermanos? Que estos hombres eran hijos de su padre, el diablo, tal como el Señor los dijo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, quien ha sido el homicida desde el principio, el acusador de los hermanos, el asesino desde el principio. Su conciencia estaba totalmente entenebrecida.
hombres de mala conciencia. No le interesaba hacer justicia, no le interesaba obedecer la ley de Dios, solamente querían satisfacerse a sí mismos para sus propios deseos e intereses. Pero luego en el versículo 10 tenemos la defensa de Pablo y podemos ver también su carácter y su conciencia realmente irreprensible, un carácter moral correcto y una conciencia irreprensible. Podemos ver una verdadera moral y una buena conciencia, por ejemplo, en el versículo 10 al 11, con las palabras de Pablo, que son palabras pacíficas y honestas. Le va a decir a Félix, después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió lo siguiente: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Podemos entender que las palabras de Pablo son sinceras, son justas, son honorables, sabiendo que él mismo también dijo en un capítulo anterior que no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Capítulo 23, versículo 5. Cuando insultó al sumo sacerdote, pero él no sabía que era el sumo sacerdote, pero después se arrepiente y cita también este versículo: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces vemos a Pablo hablando y dando honor a este gobernador, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Estas palabras de Pablo dicen mucho más incluso, porque Pablo conocía la vida de Félix. A pesar de ser un tirano, a pesar de ser un inmoral, él sabía que Félix ya conocía todas las costumbres judías, porque venían delante de él siempre conflictos judíos y siempre los ancianos iban allá a hacer juicio. Entonces, Pablo de cierta manera podemos decir que está tranquilo porque como Félix conoce un poco del judaísmo, e incluso vamos a ver del cristianismo, él va a entender que este juicio es de locos, ¿cierto? No tiene cabida. Entonces, el versículo 11 dice: puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días me subí a Jerusalén a adorar. Entonces vemos a un Pablo totalmente pacífico, una conciencia tranquila, porque él no es culpable, una conciencia honesta, va a decir lo que es verdad, y al estar frente a una autoridad, sabemos que Pablo va a decir la verdad. ¿Sí? Y debemos tener una buena conciencia frente a nuestras autoridades, ¿cierto? Por ejemplo, en Romanos 13 nos habla de que debemos sujetarnos bajo nuestras autoridades, porque toda autoridad es puesta o delegada por Dios. Debemos tener una conciencia limpia frente a nuestras autoridades. ¿Han escuchado el versículo que está en la ley que dice: honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Han escuchado eso? Honrarás a tus padres. Bueno, no es un pasaje para los niños, ¿sí? No es un pasaje solo para los niños. Es para todo el pueblo de Dios. Y no representa solamente a los padres físicos del individuo, sino también hace referencia a las autoridades puestas por Dios. Honrarás a tu padre como cabeza de tu hogar, honrarás a tu pastor como cabeza, ¿cierto?, de la iglesia, como ministro del Señor. Obviamente honrarás a Cristo, que es la cabeza de todo, honrarás a tus autoridades cívicas también, o políticas. Entonces, es un mandato a honrar a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. No solamente a obedecer al papá, sino que el papá también obedezca tanto a su papá como al pastor, como a el gobernador en este caso. Entonces, Pablo sabía muy bien la ley y la está aplicando también aquí en su vida. Podemos ver su buena conciencia, su conciencia irreprensible también por la tranquilidad que él tenía frente a este juicio, porque no habían pruebas, no había ninguna prueba. Versículos 12 y 13 dice:
Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. ¿Han escuchado el dicho, el que nada hace, nada teme? Algo similar. Él estaba tranquilo porque no habían pruebas. Y no habían pruebas no porque no encontraron pruebas, sino porque no existió tal acusación. Por eso estaba tranquilo. El Proverbios 10:9 dice, el que anda en integridad anda seguro. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Puede alguien con mala conciencia vivir tranquilo? Todos estos hombres de los cuales estamos hablando aquí, su fin no fue bueno. No fue bueno, tanto para Félix como para los ancianos, porque estamos cerca de la destrucción de Jerusalén en estos años, entre el año 50 y 60. En el año 70 viene la destrucción de Jerusalén, del templo. Entonces vamos a ver que el andar en integridad siempre nos va a dar seguridad. Pablo estaba tranquilo, con libre conciencia. Podía, como decimos nosotros, morir tranquilo, porque nada malo había hecho. Esto básicamente es tener falta de culpa o falta de vergüenza o falta de miedo. Cuando la conciencia nos acusa, sentimos culpa, sentimos miedo tal vez de lo que puede pasar. Si el otro se entera de que lo que hice no era así, no era así, o la vergüenza que voy a sentir si se enteran de lo que hice, la conciencia nos va a generar culpa, nos va a generar también miedo, vergüenza. Entonces, él estaba tranquilo. Podía vivir una vida con libre conciencia, una vida en paz, una vida tranquila. Si usted es justo, si usted vive una vida piadosa, una vida justa, y sabe que se ha guiado y se ha conducido conforme a lo que Dios demanda, usted puede vivir tranquilo. Aunque la ley lo condene, usted puede vivir tranquilo, porque está haciendo lo correcto. También él va a reconocer las cosas que son verdad en cuanto a él, versículo 14 y 16. Dice, pero esto admito ante usted, que según el camino recuerden que se refiere a la iglesia, que hasta aquel entonces se le llamaba el camino, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección tanto de justos como de impíos. Interesante lo que va a comenzar a decir aquí, porque él está diciendo que sí, es verdad. Él sirve al camino, él anda según ese camino, lo que ellos llaman secta, y que sirve al Dios de las Escrituras, no a otro Dios, al mismo Dios de sus acusadores, al mismo Dios que los acusadores decían que creían, que cree en las Escrituras, en la ley y en los profetas, en el Pentateuco y los libros proféticos. Ese es el canon más judío, tanto históricos como proféticos. Él está diciendo que él cree en esos y que tiene la misma esperanza que ellos, la esperanza de la resurrección. Por eso decimos que son fariseos los que fueron para allá. Los saduceos no querían ver más a Pablo. Pero los fariseos sí creían en la resurrección y por eso Pablo les dice, yo tengo la misma esperanza que mis acusadores. En otras palabras, yo estoy diciendo la verdad conforme a esa misma verdad que ellos supuestamente están afirmando y soy justo ante la ley de Dios. Él vivía una vida irreprensible. Por eso dice, por esto, versículo 16, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y Pablo, aunque tenía perseguidores, acusadores,
siempre él fue hallado irreprensible. Por ejemplo, en Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. No había nadie que podía decir, y con pruebas, de que Pablo actuó en contra de la ley. A pesar de estar viviendo un tiempo de progresión en cuanto a la fe, todavía está el judaísmo y el cristianismo ahí en conflicto. Ya sabemos hoy que no vamos a ir al templo a presentar una ofrenda ni nada, al templo judío, pero en ese tiempo estaba en progreso de cambio. Él fue fiel a la ley del Señor. Vivió una vida irreprensible en base a la ley y a la resurrección de los muertos, porque Dios va a juzgar a los justos y a los impíos, como dice el versículo 15. Y él debía tener una vida irreprensible. Y también, al decir delante de Dios y delante de los hombres, es importante que entendamos que nuestra conciencia tiene que ser irreprensible, no solo frente a Dios, sino también frente a los hombres. Porque una cosa va ligada a la otra. Como hemos aprendido los días jueves, en la carta de Juan, no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestros hermanos. O no podemos decir que amamos a nuestros hermanos cuando realmente aborrecemos a Dios. Estas dos cosas van juntas. Estas cosas van justas. Necesitamos ser justos para con Dios y para con los hombres y tener un buen testimonio. Por eso, en los requisitos pastorales, 1 Timoteo capítulo 3, lo primero que dice, que sea irreprensible o irreprochable. Este no es el requisito del pastor, este es el requisito de todos los creyentes. Pero el que va a ejercer el oficio de pastor tiene que ser irreprensible, como cualquier otro hermano tiene que ser también irreprensible. Entonces, vemos a Pablo con una vida irreprensible, con una conciencia irreprensible. Y después simplemente va a narrar los hechos, versículo 17 al 19. Él va a narrar los hechos. Dice, después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. Él va a narrar que simplemente fue a llevar limosnas y ofrendas para la nación, que hizo purificación no con multitud y alboroto, conforme a la ley, y que fueron los judíos de Asia, si volvemos al capítulo donde está este conflicto, fueron los judíos de Asia quienes armaron este alboroto, los cuales no estaban presentes y los cuales tampoco tenían pruebas. Solamente se levantaron contra él por orgullo, soberbia, envidia, para darle muerte. Entonces ahí vemos los hechos como ocurrieron. Pero solamente dice una cosa: si de algo soy culpable, admito que, yo inicié el altercado entre fariseos y saduceos acerca de la resurrección, cuando habló en el concilio. Es lo único de lo cual la pueden hallar culpable, porque fue así. Entonces vemos a Pablo defendiéndose con una buena conciencia, una conciencia irreprensible delante de los hombres, delante de Dios. Y por último, ya terminando, tenemos la decisión de Félix. La decisión de Félix, el gobernador, versículo 22 en adelante. Félix va a posponer esta decisión porque tenía un gran problema entre medio. Por una parte tenía a los judíos que le metían siempre presión y no quería quedar mal con ellos, y por otra parte tenía a Pablo, que era un ciudadano romano de nacimiento y no podía tampoco hacer un juicio malo contra él,
¿ya? Aunque injusto, lo pudo haber hecho tal vez con otra persona, pero no podía con Pablo, porque era un ciudadano romano y debía ser tratado diferente. Entonces va a postergar esta decisión. Entonces dice el versículo 22, entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después, diciendo, cuando venga el comandante Lisías, decidiré el caso de ustedes. Dice que él conocía bastante con exactitud acerca del camino. O sea, no llega Pablo aquí frente a él y él no conocía nada acerca del cristianismo. ¿Cómo conocía Félix acerca del camino? ¿Dónde está situado esta situación? En Cesarea. ¿En qué parte del libro de Hechos, y hasta aquí yo los desafío como estudiantes de la Biblia, en qué parte del libro de Hechos se predica el Evangelio en Cesarea? ¿Alguien sabe? Obviamente está más atrás. En el capítulo 10. En el capítulo de 10, Pedro va hacia Cesarea y va a visitar a un hombre llamado Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Y Cornelio qué era? Un centurión. O sea, tenía 100 soldados bajo su cargo. ¿Sí? El comandante Lisías era un comandante, ¿cierto? O un tribuno. Él tenía 1000 hombres bajo su cargo. Y el gobernador gobernaba, obviamente. Entonces, probablemente Cornelio, quien vivía en Cesarea, ya, más su familia y muchos otros soldados, pudieron dar fe, testimonio durante todos estos años. Hayan pasado tal vez casi 10 años desde ese suceso y la iglesia ha crecido en Cesarea. Entonces vemos que él sabía acerca del camino, tenía conocimiento. Y ordenó una custodia del prisionero con cierta libertad. En el versículo 23 dice, y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Y uno puede decir, uy, qué bueno el gobernador. ¿Por qué se tomó la molestia, cierto, de darle tantos privilegios a Pablo? Bueno, después vamos a ver por qué. Pero mientras esperamos ese porqué, dice el texto 24, que dice, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer. Esta es su segunda mujer. Y, de paréntesis, una mujer muy jovencita y malvada, despiadada a la vez, ¿ya? Porque ella ya estaba casada con otro gobernante y lo dejó por Félix. O Félix le incitó a que lo dejara para que se fuese con él. Y esta era hija de Agripa, ¿sí? El rey Agripa I. Y esta dice que esta mujer era judía y mandó a traer a Pablo y le oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al parecer ellos tenían cierto interés por escuchar del mismo Pablo, el teólogo del cristianismo, acerca del Evangelio. Entonces, para comprender un poquito el contexto, Félix y su esposa Drusila no eran conocidos, como ya dije en el principio, por una buena reputación, sino que su relación como pareja se basó más en la codicia, ¿sí? Siendo infiel a su marido, después se fue con Félix, se basó más en la codicia, en la lujuria y en las expectativas de la grandeza también, porque el otro, su antiguo esposo, no tenía tanto poder como Félix. Entonces posiblemente ellos tenían algún remordimiento, puede ser, acerca de todas estas cosas, y aunque tenían cierto conocimiento de la fe, querían tal vez tener un poco más de entendimiento, a ver qué creen realmente los del camino. Y podemos ver también su falsa moral en estos pasajes, su falsa moral y su mala conciencia, tal vez no una conciencia cauterizada, o sea, dormida, pero sí una conciencia corrompida. Corrompida porque vamos a ver que ellos quieren escuchar algo, pero al final deciden que no. Entonces, Pablo le va a exponer acerca de la fe en Cristo Jesús
Y ojo con lo que dice el versículo 25, dice, al disertar Pablo sobre la justicia, sobre el dominio propio y el juicio venidero. ¿Por qué Pablo le va a predicar acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero? Porque es justamente lo que estas personas necesitaban. Gracia para el humilde, ¿cierto? Pero para el soberbio, ley. Justicia se refiere al deber de vivir una vida justa, sin sobornos, una vida con justicia. Y sabemos que Félix no era caracterizado por esto, porque era un mal juez corrupto y que también va a terminar mal su vida con estos mismos pecados. Le habla acerca de la justicia. Para seguir este camino, para transitar el cristianismo, necesitas vivir una vida piadosa, una vida justa, una vida conforme a la ley de Dios. Segundo, el dominio propio. Además, tienes que vivir con dominio propio. Esto se refiere puntualmente a la castidad conyugal, exclusividad de pareja, un compromiso fuerte para abstenerse para cualquier persona o cualquier relación fuera del matrimonio y un compromiso total y entregado para entregarte a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa. Eso es lo que le está diciendo con dominio propio. Ser marido de una sola mujer o ser mujer de un solo marido. También acerca del juicio venidero le predicó. La venida de nuestro Señor para juzgar a las naciones, donde Él va a separar a justos de injustos y los va a juzgar conforme a sus obras. Todo esto generó terror, generó espanto en Félix, porque dice el texto, Félix, atemorizado, dijo, vete ahora, porque cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. En otras palabras, mejor ándate porque estoy muy incómodo con tus palabras. En otro momento seguimos hablando del tema. ¿Sí? ¿Alguna vez a usted le ha incomodado un tema? Es como que cambia el tema. Es como, sí, ¿y cómo te ha ido en esto? Porque le comenzó a incomodar un poco el tema. Algo así pasó con Félix, pero en cuanto a su pecado. Su mala conciencia le hacía postergar el arrepentimiento. Félix se atemorizó, se espantó. Él ya no quiere escuchar a Pablo por ese momento al menos, porque después va a seguir escuchándolo. Pero él postergó y postergó y postergó el arrepentimiento. Nos habla también del amor y la idolatría que Félix tenía hacia el pecado, hacia los placeres, hacia las riquezas, hacia el gobierno, el poder que podía tener, pero que si tenía que seguir el camino, tal vez tenía que rechazar todas esas cosas. Entonces, él nunca quiso arrepentirse por esto. Tenía una conciencia corrompida, podía escuchar un poco, es una conciencia corrompida, podía escuchar un poco, pero no voy a escuchar totalmente. Esa es una conciencia corrompida. ¿Alguno de ustedes podría decir que tiene su conciencia corrompida? Hay cosas de su vida que no le presta oído y dice, bueno, después hablamos de ese tema. Y en algunas cosas sí, esto sí. Vamos a hablar de estos temas, yo soy súper justo en estas cosas. Pero las cosas que no somos tan justos, preferimos postergar el arrepentimiento, preferimos hacernos los sordos o los ciegos y no enfrentar los pecados de nuestros corazones. Esa es una conciencia corrompida y debemos tener cuidado con esa conciencia, porque si no atendemos rápidamente a estas señales, terminará siendo una conciencia cauterizada, donde ya la conciencia está anestesiada. Hace poco mi esposa dio a luz nuestra tercera hija y tenía un dolor gigante, ¿cierto? Como todos ustedes, las mamás, saben. Pero cuando ya pidió la anestesia,
Mágicamente, después estaba feliz, ¿cierto? Tráigame un jugo. Así, estamos listos para el parto. Bueno, así termina, en sentido negativo, las personas que cauterizan sus conciencias. No ven el dolor que está pasando en su vida en ese momento, lo horrendo del pecado en su vida, pero viven como si estuvieran en el paraíso, cuando no saben que van directo a la muerte, ¿sí? Volviendo a la analogía al parto, ¿cierto? Entonces, hermanos, este hombre, Félix, está con su conciencia corrompida. Y es como un hombre que está en una hermosa celda, en una hermosa jaula, ¿cierto? Celda, con placeres, con riquezas, con poder. Y está feliz en su celda, ¿sí? Pero la celda se mueve. La celda va camino a un barranco lleno de fuego, lleno de ira. Pero él está feliz en su hermosa celda, en su hermosa jaula. Tiene placeres, tiene riqueza y tiene poder. Pero lo que no ve este preso, Félix, es que la puerta está abierta de la celda. Nunca ha estado cerrada la celda. La celda siempre ha estado abierta. Pero él no la puede ver. Él no la puede ver porque está muerto. Está muerto en sus delitos y en sus pecados. Está ciego. No puede ver esa puerta. Solo Jesucristo puede abrir esa puerta. Solo Jesucristo puede quitarle la venda de los ojos y mostrarle la puerta abierta y el camino angosto. Solo Cristo puede hacer eso. Lo que hizo Pablo es simplemente tratar de mostrarle a aquel ciego un poco del fuego que está al final del camino. Pero Félix, con su pecado, con su propia responsabilidad, elige quedarse en la celda. Elige quedarse en la celda para siempre. Es un hombre sin Jesucristo, pensando que tiene todo el placer, toda la riqueza, todo el poder. Rechaza todo el verdadero placer que hay fuera de la celda, toda la verdadera riqueza que hay fuera de la celda, todo el verdadero poder y gloria del reino de Dios que está fuera de la celda. Este hombre rechaza el tesoro escondido que aprendíamos hace unos días, la perla preciosa, entrar al reino de Dios por una perla de muy poco valor frente a sus ojos, que él apreciaba como la más preciosa ante sus ojos. Porque dice el versículo 26, al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Eso era lo único que estaba esperando Félix. Lo llamaba una y otra vez porque era común de que hacían esos tratos, ¿cierto? Te tengo aquí prisionero y bueno, ahí con el tiempo ya nos hacemos más amigos y bueno, te doy este dinero para que me des la libertad, ¿cierto? Malas prácticas, mala conciencia. Él estaba esperando esto porque pensaba, bueno, Pablo es un ciudadano romano de nacimiento. Tiene muchos amigos, más encima vino con ofrendas, con limosnas a Jerusalén. Debe estar forrado este apóstol. Ese fue el pensamiento de Félix. Pero rechazó lo más precioso y lo más valioso que un ser humano puede tener. Algo más valioso que la plata y el oro. Algo más valioso que todo el poder que puede tener un ser humano en este mundo, o los placeres de los cuales puede disfrutar. Rechazó a Jesucristo, más precioso que cualquier perla, más precioso que la plata y el oro. Dice Pedro que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con piedras preciosas, o con oro, o con plata, no, sino que con la sangre de Cristo, que es más preciosa que todas estas cosas juntas, derramada por nosotros para nuestro perdón, para nuestra liberación de aquella jaula. Félix lo rechaza, nunca llega ese dinero, pero lo que sí llega es que pasan 2 años y
Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. Él es sacado de su puesto, es llevado a Roma, porque estuvo a punto de que lo mataran. Por malas prácticas, él no estaba muy preocupado de gobernar bien, sino que todo lo contrario, él va a matar a muchas personas o va a ocupar conflictos que habían entre los judíos y los sirios para sacar beneficio. Es sacado de su puesto y es llevado y protegido por sus familiares en Roma. Y así Pablo termina preso aquí 2 años. Que no quiero pasar de decir que fueron 2 años, y que este pasaje no lo dice, pero es muy importante. Aquí son 2 años de Pablo cerca de Jerusalén y al mismo tiempo Lucas cerca de Jerusalén, donde Lucas en este periodo es donde va a obtener la mayor parte de la información para escribir Lucas y Hechos, los libros que estamos estudiando en este momento. Y termina diciendo: y deseando hacer un favor a los judíos, ¿ya? Porque los judíos ya estaban hasta aquí con Félix, les dejó preso a Pablo, que sabía que era algo que ellos deseaban tener para matarlo. Se los dejó presos y se llevaron a Félix a Roma. Entonces, hermanos, ya terminando, quiero consultarles: ¿tienen una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres? ¿Estamos viviendo conforme a la ley de Dios o creemos que estamos viviendo conforme a la ley de Dios? ¿Creemos que estamos bien o creemos que estamos cómodos en esta gran celda en que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo dentro de la celda o fuera de la celda? Porque lamentablemente algunos cristianos, con sus conciencias también corrompidas, a veces vuelven por un poco tiempo a vivir dentro de sus celdas antiguas. ¿Estamos viviendo conforme a la ley de Dios o crees que estás viviendo conforme a la ley de Dios? La conciencia necesita ser iluminada. Solo el Espíritu Santo la puede iluminar. Solo el Espíritu Santo la puede iluminar e informar a través de la palabra de Dios. Si alguien está con mala conciencia, probablemente es porque está lejos de quien limpia la conciencia. La conciencia no es una ley por sí misma. La conciencia puede estar corrompida, como dije, puede estar equivocada, porque nosotros le hemos puesto información falsa dentro. Pero aquí está la verdad. Aquí está la verdad para nuestra vida. Y nuestra conciencia tiene que ser informada con la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, para hacer lo que es agradable delante de Dios. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a terminar orando.